Estábamos hablando antes de hacer la pausa lo que significa ser un esclavo, absoluta y total obediencia, sometimiento. Y luego miramos a Cristo como ejemplo, siendo Dios, Él fue un verdadero ejemplo de esclavo. Y luego miramos al apóstol Pablo como esclavo de Cristo. Lo que yo quiero mirar en este tiempo que nos queda, mirar un tercer tópico, un tercer tema, que serían las características de un esclavo. Las características de un esclavo. Entonces vamos a ir viendo algunas, no voy a poder compartir todas, ¿no? Pero yo quisiera que usted vaya a su Biblia en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 33, Jesús está llegando al final de su ministerio. Es la tercera vez que Él va a anunciarle su muerte, pero con una diferencia, que Él le va a dar mayor explicación de lo que va a ocurrir. La tercera vez. Marcos capítulo 10, versículo 33 dice, he aquí, subimos a Jerusalén. Él va a ir a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Le da varios detalles. Todo lo que va a ocurrir. Versículo 34, y lo encarcelarán, le azotarán y escupirán en él y lo matarán. Y el detalle, mas al tercer día resucitará. Usted ve que los discípulos no están escuchando absolutamente nada. Ellos están recibiendo el mensaje, pero ni siquiera creyeron cuando le dijeron resucitó. Hasta cuando iba camino de Maús, allí ahí tenían dudas. Y les dijo el Señor, duro de corazón, no les dije que iba a resucitar, y nada, no reaccionaban. Pero la conversación sigue. La conversación sigue. Y como que si fuera totalmente otra, fuera de foco, fuera de concepto, entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos haga lo que pediremos, que nos haga. Ya le está anticipando, queremos que nos haga, queremos que nos conceda esto. Él les dijo, ¿qué queréis que os hagáis? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, porque debéis del vaso, perdón, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Jesús dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Paro ahí. El Señor llevó esta conversación a algo que ellos deberían vivir. No que ellos se iban a sentar a la derecha y a la izquierda. Porque Él mismo le dice, esto no me compete a mí, esto no es cosa mía, esto no me pertenece que yo voy a darlo. Entonces Él le dice, ustedes pueden beber lo que yo bebo y bautizado con el bautismo. Entonces ellos dijeron, sí, podemos. Ellos ni se imaginaban lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces esta es una de las grandes características de un esclavo. ¿Y qué es? Beber el vaso que él bebió.
y ser bautizado con el bautismo con que él fue bautizado. Y cuando en la Biblia habla del vaso o la copa, prácticamente siempre está hablando de la misma cosa. Él está hablando de la justicia, la ira de Dios. Y el Señor Jesús en el Getsemaní le dijo a sus discípulos, oró y le dijo: Padre, si es posible, pasa. ¿Qué pasa? Esta copa. Eso tengo que beberlo. Y el Señor no le respondió y tuvo que beberlo. Y la pregunta es: ¿qué ingrediente tenía la copa que Jesús tenía que beber? Que los discípulos luego vivirían y tendrían que tomarla ellos también. Los ingredientes de esa copa que el Señor bebió fue la traición, el abandono, la soledad, la calumnia, el silencio, la injusticia. Todo esto tenía lo que él beber y esa copa él bebió. Entonces todos nosotros, como dijeron los discípulos, sí, podemos beberla, vamos a beberla. Y la bebieron. Porque ustedes saben que todos los discípulos, excepto Juan, todos excepto Juan, murieron como mártires. Todos murieron como mártires. Todos murieron sacrificados, matados. Unos murieron en la India, otros murieron en el África, pero todos murieron como mártires. Entonces yo como siervo, ¿qué espero? ¿Qué espero de mí? ¿Espero que me vaya todo bien, que todo me aplauda, que todo me den gloria? Absolutamente no, porque el Señor Jesús dijo: si al árbol verde se lo hicieron, ¿cuánto más al seco? Entonces yo tengo que pasar por lo que el Señor pasó. Debemos pasar por estos sufrimientos. Entonces ellos tuvieron que pasar por esto. Entonces la primer característica de un verdadero siervo: debe transitar el dolor y el sufrimiento. Debe transitar el dolor y el sufrimiento. Yo le pido por favor que abra su Biblia y voy a mostrarle simplemente uno de los muchos detalles que podía darle del apóstol Pablo en cuanto a este pensamiento. Y vaya a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Ustedes saben que Pablo no fundó la iglesia de Colosa, él no los conocía, los de Colosense. Probablemente que el que conocía era Epafrodito. Y usted sabe que entre Roma y Colosa hay 1200 kilómetros de distancia. Y entonces Epafrodito fue a pedirle ayuda a Pablo a Roma, porque se habían infiltrado muchas herejías, y dentro de las herejías que se habían filtrado era la común, la que estaba muy abiertamente. Había dos líneas heréticas, una de ellas eran los gnósticos y los otros los judaizantes. Entonces esta carta del apóstol Pablo es para contrarrestar a los gnósticos y los judaizantes. Toda esta carta. Claro que usted tiene que conocer la doctrina de los gnósticos y usted va a ver que cada frase es una respuesta a los gnósticos. Y entonces en el capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Mire lo que dice el apóstol Pablo: cuán grande es la lucha. Y él hace mención de dos ciudades específicamente: por la iglesia de Colosa y por la iglesia de la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro.
Pero yo quiero hacer hincapié en la palabra que el apóstol usa, lucha. Y esa palabra lucha, para ser traducida en nuestro idioma, es agonizo. Que de ahí viene la palabra agonizar. Yo estoy agonizando en un tremendo dolor por todo lo que está pasando en la iglesia de la Odisea y en la iglesia de Colosa. Y por lo que no han visto mi rostro. Por todos ustedes yo estoy en una gran batalla, en una gran agonía. El apóstol Pablo era un hombre que derramaba muchas, pero muchas lágrimas, muchas lágrimas. Y él oraba. Usted ve que a cada iglesia, prácticamente a cada iglesia, él la va a presentar delante de Dios. Y él le dice, oro por ustedes, oro por ustedes, oro por ustedes. Él era un hombre que se tomaba tiempo para orar por ellos. Y vaya que era tan grande la lucha con la iglesia de la Odisea, que algunos años después el Señor le manda un mensaje a la iglesia de la Odisea. Y ese mensaje a la iglesia de la Odisea decía, yo soy rico, no tengo necesidad que me digan nada, yo soy esto, aquello y otro. Y el Señor le dice, miserable de ti, tú no sabes que eres un desventurado. No tienes nada, compra de mí oro refinado en fuego, colirio y vestiduras blancas. Y él le dice, yo estoy a la puerta y llamo, estoy afuera. Él estaba fuera de la iglesia, no estaba dentro de la iglesia. La Odisea lo habían sacado afuera Jesús de la iglesia. Por eso él estaba a la puerta y llamando. Aunque muchas veces ese texto lo usamos para inconversos, pero es para la iglesia. Porque ese texto es para la iglesia, la Odisea. Él dice, yo estoy a la puerta, estoy llamando, a ver si hay alguien en la iglesia oye mi voz. Me dejaron afuera. Me han dejado afuera. Entonces, esta era la gran batalla. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, ¿soy verdaderamente un esclavo? Bien, entonces, una de las características de un verdadero esclavo es el profundo dolor por la situación de la iglesia contemporánea. Si tú eres un esclavo, tienes un profundo dolor por la iglesia contemporánea. El apóstol Pablo tenía profundo dolor, permanentemente, constantemente. Él dice, doblo mis rodillas y clamo, y clamo, y clamo, y clamo. Doblo mis rodillas. Por ejemplo, en Éfesos, allí en el capítulo 3, versículo 17, dice, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Dónde? En la cárcel. Él tenía un soldado atado continuamente. Y él que dice, doblo mi rodilla, no importa que esté atado conmigo, pero yo doblo mi rodilla igual. Y doblaba su rodilla y lloraba por la iglesia y por las peticiones por la iglesia. Entonces un verdadero esclavo siente un profundo dolor por la iglesia. Pero esto no entendían, los discípulos no podían entenderlo, ellos querían la derecha y la izquierda. Y el Señor le dice, no, esto no me corresponde darlo a mí. Pero si ustedes quieren beber mi copa, beber lo que yo bebo, pueden beberlo. Inmediatamente dijeron sí. Dijeron sí. Y Él les da o continúa la conversación, el Señor Jesús. Y le pido por favor que vuelva a Marcos en el capítulo 10. Esto causó un problema entre los 10. Causó una confusión, una discordia. 10:41. Y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Trajo un conflicto. Toda persona que se enorgullece trae un conflicto. Pero ¿qué le va a decir el Señor? Observemos lo que le dicen. Mas Jesús, llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernadores, que las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? ¿Pero qué le dice él? Pero no será así entre vosotros. Ustedes no son grandes. Ustedes no son señores. Sino el que quiere hacerse grande entre vosotros
será vuestro esclavo. Será el que les va a servir como esclavo. Y el que de vosotros quiere ser el primero, será siervo o esclavo de todos. Ahora, usted entiende esto es una inmensidad. Usted tiene, si quiere ser alguien grande, tiene que servirle a todos. Y no importa quién es, pero servirle. Aunque tenga los pies sucios, aunque sea un leproso, aunque sea un borracho, aunque sea quien fuera, tiene que servirle. Servirle, así será grande. Y entonces ahora le comienza a hablar de él mismo, le dice, pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. Y no solamente esto, sino para servir, sino para dar su vida. Y su vida, en tercer lugar, o como consecuencia, en rescate. O sea, dos razones por las cuales vino. Para servir, dos, para dar su vida, y tercero, el resultado, el rescate de muchos. Para sacar en limpio lo que estamos diciendo, ¿qué es ser un esclavo? Un esclavo lleva una profunda carga por la iglesia y una gran preocupación por la situación que nos toca vivir, por una gran situación. El mismo apóstol Pablo se preocupaba y estaba en una gran preocupación por la iglesia de Colosa, por la iglesia de Tesalonicense, aún por la iglesia de Filipo. Él no estaba muy tranquilo, él estaba con una gran carga, a tal punto que cuando él terminó de predicar en Tesalonicense, él se va para Atenas. Pero en Atenas él queda solo. Y en Atenas él envía a sus colaboradores, a Timoteo, a Lucas, que vayan a ver qué pasa, cómo están los hermanos. Luego de predicar en Atenas, y cuando habló de la resurrección ya no quisieron oírles, entonces de Atenas él se va a Corinto. Y cuando él va a Corinto, ahí vuelven los colaboradores Timoteo y Lucas y le traen noticias. Entonces él recibe esa noticia y ahí él escribe su carta. Él escribe la primera carta a los tesalonicenses. Y se alegra del comportamiento en que ellos estaban comportándose y cómo estaban, porque ellos estaban atravesando una gran persecución. En el capítulo 1, en el versículo 7, dice, recibiste la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo en el espíritu, con gozo. Y ellos estaban en una gran tribulación. Pero ustedes saben que detrás de ellos vinieron los judaizantes. Le dijeron, no, este está detrás del dinero, este está detrás de esto. Y luego en el capítulo 2 él se va a colocar, 1 Tesalonicenses capítulo 2, todo este capítulo 2 él se va a colocar como ejemplo y dice, han sido tan amados ustedes que yo lo tuve como una nodriza. Yo los crié como hijos míos. No he estado detrás de dinero, de nada, bajo ningún punto de vista. Entonces Pablo se preocupaba por cada iglesia. Entonces una característica es esta. Ahora, otra característica no es ninguna novedad, pero es muy interesante que la notemos. Quiero que tengamos en cuenta, muy en cuenta esto. La segunda característica de un verdadero servidor de Cristo es aquel que toma tiempo para orar. Toma tiempo para orar. Y quiero que veamos al Señor Jesús. Y quiero que me acompañen en el capítulo 1. Capítulo 1 de Marcos 1. Le voy a explicar un poquito lo que ocurre aquí. Un poquito lo que ocurre aquí. En este contexto de este pasaje. El Señor había estado predicando y luego se va a la casa de la suegra de Pedro. Él cura a la suegra de Pedro. Entonces corre la noticia por toda la ciudad. Había estado todo el día caminando, había estado todo el día
sanando y echando demonios. Estaba agotado. Luego sana la suegra de Pedro y viene toda la ciudad. Y toda la ciudad se agolpa y tiene que predicar y sanar y echar demonios. Y se va a dormir a alta hora de la noche. A alta hora de la noche. Quiere decir que tuvo un día muy fatigado, muy cansador, muy cansador. Pero ¿qué es lo que hace? Versículo 35, capítulo 1, versículo 35 de Marco. ¿Qué hace el Señor? Podría decir, pero hoy estoy cansado. Pero él igual se levantó de mañana. Aún no había salido el sol, muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto. ¿A qué? A orar. A orar. Todos los grandes hombres de Dios que marcaron la historia y la biografía de ellos todavía nos siguen hablando, fueron gente de oración. Por ejemplo, Hudson Taylor, el misionero en la China. Él oró 40 años por China. Antes que salga el sol, él estaba orando. Adoniram Hudson, por la India y por otros países alrededores, fue uno de los misioneros que más ha sufrido. Más ha sufrido. Muchos años preso, muchos años en la cárcel. Corrió el riesgo de perder la traducción de la Biblia en su idioma. La tuvo que esconder en la cárcel en una almohada. Le robaron la almohada, se la robó el carcelero. Después su esposa le hizo otra mejor y recuperó, pero él no sabía que estaban las traducciones en la almohada. Todo fue una proeza, un sacrificio. Hudson Taylor, Adoniram Hudson, Guillermo Carey, muchas oraciones. De repente un día se le quema todo lo que él tenía, la imprenta, todas las traducciones. Él fue un hombre muy inteligente en traducir la Biblia. Él tradujo la Biblia en 36 idiomas para la India. Solo en el viaje en Inglaterra a la India, él tradujo la Biblia al bengalí en 5 meses. Ocupó el tiempo, pero fueron personas de mucha oración. De mucha oración. Estos fueron los hombres que Dios usó y cambió, revolucionó la ciudad, el pueblo. Estos son hombres que son esclavos. Fueron verdaderamente esclavos. Entonces la característica de un verdadero esclavo, ¿qué es? Sufre por la situación de la iglesia, pero también es una persona de oración. Es una persona que se ocupa tiempo para buscar a Dios. Y miren lo que sigue diciendo en el versículo 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan, Señor, te estamos buscando. ¿Y cuál fue la respuesta? Vamos a los lugares vecinos, porque predique también a ellos, porque para esto he venido. No solo para ustedes, ya está, ya les di la bendición, ya los sané, ya los liberé, ya les prediqué. Ahora voy a ir a otros lugares donde no fue predicado el Evangelio. Esto me da una pauta muy importante y quisiera colocarlo como tercer lugar. Quisiera colocarlo como tercer característica. Y la tercer característica, debo avanzar a otros lugares. Hay pueblos y lugares que todavía no han sido alcanzados. El Evangelio no es solo para nosotros, pero sí el Evangelio está en nuestras manos, en nuestra lengua, en nuestra boca para predicar. Entonces los verdaderos esclavos del Señor son los que sufren por la obra, beben la copa amarga, pero también son los que oran, interceden, pero son también los que proclaman el Evangelio.
Y es interesante, yo no recuerdo cuántas veces aparece el término en Ezequiel, pero le puedo asegurar que aparece más de 120 veces. Y conocerán que yo soy Jehová. 120 veces más de 120 veces, yo soy Jehová. Y conocerán que yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Qué interesante. 120 veces aparece yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Y luego, muchos años, 700 años después, viene alguien y dice, yo soy el que soy. ¿Es Él? Entonces Dios dice, y conocerán, yo soy. Y Jesús dice, yo soy. Entonces, ¿a quién conocerán? A Cristo. ¿A quién debemos proclamar? A Cristo. Y las 7 veces que usa Juan, yo soy de Jesús, por ejemplo, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan, yo soy la luz, cada una de estas calificativos, yo soy, identifica con algo que aconteció con la historia con Israel. Aconteció algo y es una provisión divina de Dios. Una provisión, la vid, por ejemplo, yo soy la vid. Israel era la vid, la mala vid que dio malos frutos. La luz, lo que lo acompañó de día y de noche. El pan, el maná. Él es el yo soy. Entonces, en cada una de estas cosas que el Señor en el pasado estaba identificándose y materializándose, Jesús se hizo carne. Y es el que debemos proclamar al Señor Jesús, al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, pero una de las cosas muy importantes también, la cuarta, después de tener sentimiento, después de clamar, de derramar nuestras vidas, de orar, hay una característica que debo tener: la sensibilidad espiritual de oír la voz de Dios. Otra de las características de un esclavo es tener la sensibilidad espiritual de poder oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? En primer lugar, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y la pregunta que debo hacerle yo en esta noche: ¿usted sabe lo que Dios quiere que usted haga? ¿Sabe cuál es el propósito que Dios tiene contigo? Entonces miremoslo en Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué tengo que tener la seguridad de lo que Dios quiere hacer conmigo? Vuelvo a preguntar, ¿por qué tengo que tener la seguridad de lo que Dios quiere que yo haga? Es muy simple. Porque cuando yo estoy seguro en lo que Dios me está indicando que yo haga, yo estaré caminando en su voluntad y soportaré las luchas. ¿Por qué tengo que tener la seguridad? Porque esto me identifica que yo camino en su voluntad y soportaré las luchas. Soportaré las adversidades. Si no tengo esa seguridad, no podré soportarlas. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, en el versículo 9 y 10, Pablo está realizando su segundo viaje misionero. Está recorriendo Asia. Está recorriendo Asia y en un momento dado, entonces usted ve que Pablo está en una conexión con el cielo, en una buena y perfecta comunión con Dios. Entonces en el versículo 9 dice: y se le mostró a Pablo una visión
cuando una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogando y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Pablo tenía proyectado en su mente ir para el norte, pero Dios no lo llevó para el norte, Dios lo llevó para el oeste. Lo llevó totalmente a otro lugar. Y esa voz, esa claridad de esa voz, hace que cambie de planes. Entonces un verdadero esclavo tiene que tener una claridad de lo que Dios quiere. Pasa Macedonia. Ahora, ¿por qué yo les dije hace unos minutos? ¿Por qué tengo que tener la seguridad? Yo les dije, para poder soportar las luchas. Cuando Pablo pasa a Macedonia, ¿a dónde él va a predicar? Él va a predicar a Filipos. Y en Filipos se le arma una revuelta, le dan una paliza y lo meten preso. Entonces la pregunta que usted haría, ¿esta es la voluntad de Dios o no? Dios me dijo que pase a Macedonia, pasé a Macedonia, prediqué y el resultado es una paliza, la cárcel. No piense que todo lo que es de Dios va a salir muy bien. Pero todo lo maneja Dios porque es soberano. Y como Él es soberano, Él estaba manejando y el resultado de esa cárcel, Él cantaba a la medianoche y al cantar a la medianoche se salva el carcelero y su familia. Se salva el carcelero y su familia. ¿Se da cuenta por qué tengo que tener la correcta dirección de Dios? Porque llegó la hora de la prueba. Y cuando llega la hora de la prueba, tengo que tener la seguridad porque normalmente, si no estoy seguro, yo dudo y dejo todo. Normalmente dejamos todo. Pablo no. Por lo contrario, continuó adelante y de ahí continuó a Tesalónica y luego a Berea y del primero Berea, después Tesalónica y así hasta Antioquía en el segundo viaje. Entonces un hombre de Dios tiene que tener estas características. Pero quiero dejarle una más. Pero vamos a mirar esta, pero vamos a ampliarla. Pero yo quiero encerrar en un concepto esta una. Y esta una sería que un verdadero esclavo de Cristo debe tener el corazón de Dios. Debe tener el corazón de Dios. En otras palabras, debe haber una transfusión de corazón. Arranca mi corazón y Dios pone su corazón. Arranca el corazón egoísta y me pone el corazón amoroso. Arranca el corazón ambicioso y me pone un corazón con proyectos divinos. Entonces es lo que Dios va a hacer con muchos hombres, pero quiero que veamos un hombre en particular. Y ese hombre va a ser Moisés. Este hombre va a ser Moisés, el que Dios coloca a su corazón. Y lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 3. Usted va a ver la diferencia entre Moisés hacía 40 años y lo que es ahora. ¿Cómo cambia? Entonces Dios le está colocando su corazón. Y quiero dejarle algunas características de este capítulo 3. Entonces dice, del versículo 4, 3, 4, viendo Jehová que él iba a venir
lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Paramos ahí. Que se prendiera fuego una zarza era normal, pero ahora que se prendiera fuego y que no se consumiera era anormal. Entonces es esto lo que le llamó la atención a Moisés. Y esa zarza representa a la nación de Israel. Ese fuego en medio de la zarza es Dios. Entonces Dios está en medio de su pueblo. Dios está con su pueblo a pesar que está en Egipto. Dios en su misericordia está. Pero entre los detalles hay muchos detalles. Voy a resaltar algunos de ellos. Algunos de ellos, pero acuérdese, Dios va a colocar su corazón. Lo que Dios quiere, lo que Dios intenta hacer es colocar su corazón en el corazón de Moisés. Moisés hacía 40 años, él actuaba como hombre en su fuerza, en su violencia, pero ahora va a actuar en el amor de Dios. Entonces un verdadero esclavo debe actuar en el amor de Dios. Por eso un verdadero esclavo va a soportar muchas cosas, va a sufrir muchas cosas, pero él va a ser el hombre a quien Dios va a usar. Pero uno de los detalles que Dios está haciendo aquí es que repite 2 veces su nombre y le dice: Moisés, Moisés. Usted dirá: ¿pero qué tiene que ver? No, Dios no repite muchas veces 2 veces el nombre. Dios repite: Samuel, Samuel, Moisés, Moisés. No es muchas personas. ¿Y por qué repite 2 veces el nombre? Cuando Dios repite el nombre 2 veces es porque le va a revelar algo muy importante para su vida. Entonces cuando Dios le dice: Moisés, Moisés, él debería prestar atención. Ahí viene algo muy grande de parte de Dios para mi vida. Viene algo tremendamente importante que Dios quiere decirme. Entonces cuando Dios le dice: Moisés, Moisés, primero quita tu calzado, aquí es tierra santa, porque normalmente los calzados eran hechos de cueros de animales y normalmente animales inmundos, entonces no tenía que haber ningún impedimento para tener comunión. Pero lo importante es que lo que Dios quería hacer con Moisés es colocar su corazón. Y cuando Dios va a revelarle su corazón, lo encontramos en el versículo 7 y el versículo 8. Allí Dios le va a revelar su plan y su corazón. Dios va a revelarle su plan y su corazón y le dijo: Jehová, bien he visto. Por favor, note esta expresión: visto. La aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Qué es lo que vio? La aflicción. Entonces Dios le va transmitiendo lo que él está viendo, y cuando lo que Dios está viendo es lo que a Dios le mueve, dejar el trono para descender, es el corazón amoroso, y es lo que Dios va a hacer. Dios desciende para liberarlo. Dios va a colocar su corazón, y ese corazón debo tener yo para hacer la obra. Si no tengo ese corazón, mejor quédate sentado. Si no tienes el corazón de Dios para hacer, quédate sentado, porque lo que vas a hacer va a ser problema. Entonces Dios le dice: he visto. Y luego dice, segunda cosa, y he oído el clamor a causa de sus exactores. Primero, he visto. Segundo, he oído. Yo he oído. Tercero, y he descendido para librarlo. 3 cosas. He visto, he oído, y por esta razón yo he descendido para librarlo. ¿Y a quién he elegido? A ti. ¿A quién Dios elige en este tiempo para bendecir las miles de personas? ¿A quién? A ti. Pero lo que Dios está tratando es que tú tengas su corazón. Entonces, tienes que beber la copa.
tiene que beberla. Vamos a pasar por amarguras y por lágrimas, pero vale la pena. Aparte de beber la copa, tienes que orar, tienes que clamar, tienes que tomar tiempo de oración. Pero aparte de tomar tiempo de oración, tienes que amar a las personas. Amar. Entonces lo que Dios está intentando de hacer. Y en el versículo 10 le dice, ven. Por tanto te enviaré a Faraón. Ven y te enviaré. Qué interesante. Ven y te enviaré. Ven y te envío. Esto es lo mismo con el texto que hemos comenzado. Llamó a los que él quiso para que estuviesen con él y lo enviara. ¿Qué le dice? Ven, está conmigo y te voy a enviar. Te voy a enviar. Bien. Pero ahora vamos a ver algunos detalles, 2 o 3 detalles quiero dejarles. ¿Cuáles fueron las respuestas de Moisés? ¿Cuáles fueron los interrogantes de Moisés? ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Cuáles son tus interrogantes? Son los mismos que Moisés. Lo mismo. A pesar de que Dios te está enviando, pero son las mismas luchas, las mismas dudas. Entonces, versículo 11, por favor, primero, esto te pasa a ti, me pasa a mí, pero tenemos que superarlo. Versículo 11, ¿qué es la primera lucha? ¿Cuál es la primera lucha? Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿No es tu respuesta a Dios? ¿Quién soy yo? ¿Qué importa quién tú eres? Si Él te envía, Él va a darte la victoria y la gracia. ¿Quién soy yo? Había cambiado mucho. 40 años atrás había agarrado a uno y lo había matado en su fuerza. Ahora se mira a sí mismo, ¿quién soy yo? Esto es bueno, que Dios nos mande al desierto para cambiar nuestro carácter, para hacernos más manso, para hacernos más humilde. Entonces la primera interrogante de Moisés, ¿quién soy yo? ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Tú y yo no somos nada. Simplemente somos elegidos por Dios y esto nos basta. Somos elegidos para que le sirvamos y es suficiente para tener alegría y servir con mucha alegría. Sirva con alegría. Pero no se autocalifique, yo no tengo nada. No, usted tiene. Y te voy a decir una cosa. Tú tienes por lo menos el misterio de la reconciliación. En 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 20, 21, dice que nos concedió el ministerio de la reconciliación y ruega por nosotros reconciliados. Entonces, ¿qué Dios te dio a ti? Dios, primera cosa, te dio el ministerio de reconciliación. Entonces tú eres un predicador para que el mundo se reconcilie. No puedes decir no tengo nada, porque le estás diciendo a Dios, Dios, eres un mentiroso. Y Dios te está diciendo, tienes el misterio de la reconciliación. Tienes el ministerio de la reconciliación. Entonces él dice, ¿quién soy yo? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios en el versículo? Ahí está. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 28? Yo estaré. ¿Vio que se vuelve a repetir la misma cosa? Se vuelve a repetir las mismas preguntas, las mismas dudas y las mismas respuestas. Entonces, ¿qué dice? ¿A quién Dios le promete? Hermanos, muchas veces nosotros decimos, el Señor está con nosotros hasta el fin. No. El Señor está con los que van a predicar, con los que le sirven, no con todos. Por eso dice, id y haced discípulos a todas las naciones, y yo estaré con vosotros, con los que obedecen. Con eso está el Señor.
con los que van a servir a Dios, no importa dónde o lo que haga, pero están sirviendo, con esos el Señor está. Y yo estaré con vosotros. Entonces el Señor le dice, ve, yo te envío. Mira lo que dice el versículo 12. Y respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal. Yo te he enviado. ¿Y cuál es la señal? Vas a sacarlo de Egipto. Pero ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es la señal? En el mismo versículo 12 está la señal. En el versículo 12 está la señal. La última parte. Ok, sí. ¿Cuál será la señal que yo he estado contigo? Tú lo vas a sacar, pero van a venir a este monte para adorarme. Vendrán a este monte para glorificarme. Pero todavía Moisés seguía con dudas. Igual que nosotros. Igual que usted, igual que yo. Seguimos dudando de Dios. Entonces Moisés le dice, Señor, y si me pregunta quién tú eres, ¿cuál es tu nombre? Está bien que tú me envías, pero ¿y si me preguntan cuál es tu nombre? Este es el nombre del Señor. Yo soy el que soy, versículo 14. Voy a tratar de traducir esa expresión divina. Y esa expresión, yo soy el que soy. Soy el que soy. Esa expresión, yo soy el que tiene autoexistencia. El que no precisa que nadie le dé vida porque autoexiste. Y como que Él tiene vida, Él va a dar vida y va a salvar las vidas. Y el que soy, el que voy a manifestarme, el que voy a glorificarme, el que voy a hacerme visible. Entonces el que tiene vida se va a manifestar. Es, en otras palabras, esto, el que tiene vida se va a manifestar. Y quiero decirte que Dios le estaba diciendo, el que se va a manifestar, básicamente le está diciendo en dos ocasiones. ¿Cuáles son las dos ocasiones en que Dios se ha manifestado? Número uno, Dios se va a manifestar cuando lo saque con mano fuerte y poderosa de Egipto con señales. Esta es la primera vez que Dios se hace visible y su poder se manifiesta con gran poder, de tal manera que no pueden detener la salida de Egipto. Se manifiesta. Entonces yo soy el que tiene vida y el que tiene vida se va a manifestar. ¿Cuándo se manifestó? Bajo las señales. La Biblia le llama las señales, la que para nosotros son los juicios, pero para Dios son señales. Las señales de Dios. ¿No piensa un poco lo que Dios hace a través de nosotros? El gran privilegio de ser un esclavo del Señor, estar en total disposición de servicio, contar con su presencia, contar con su respaldo y con su manifestación. ¿Y cuál es la segunda vez que Él va a manifestarse? La segunda vez que Él va a manifestarse de una manera total y de la manera más maravillosa y la manera más gloriosa es cuando Cristo viene y se encarna. Cuando Cristo se encarna y Él termina diciendo, yo soy el que soy. Y en algún momento Él dice, yo soy antes que Abraham. Soy yo. Entonces el yo soy que se reveló en el pasado es el yo soy que está ahora encarnado en Cristo Jesús. Este es el mensaje que debe llevar. Este es el gran mensaje.
¿Y cómo Dios lo va a sacar? Con mano fuerte y con señales, prodigio. Y para cerrar el versículo 20 y el 21, le dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Me llamó poderosamente la atención cómo Dios habla sobre los juicios. ¿Y qué dice de los juicios? Con todas mis maravillas. Mire cómo le llama a Dios los juicios, mis maravillas. Los grandes hechos de Dios te va a respaldar. Versículo 21, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salga os vayáis, no vayáis con las manos vacías. Alabado sea el Señor por todo. Entonces, en síntesis, para cerrar este tópico, ser un esclavo de Cristo es pasar por horas difíciles, beber la copa amarga, pasar por el bautismo, aunque muchos hablan que ese bautismo es del Espíritu, pero yo creo que es el bautismo del gran sufrimiento. Las dos cosas, la copa y el bautismo, está hablando de un profundo dolor y de un profundo bautismo de sufrimiento. Entonces, como verdaderos siervos debemos pasar por estos valles, por estas luchas, pero no dejamos de orar, sino que clamamos a Dios. Pero también debemos tener el amor de Dios, pero también lo que Dios intenta de colocar en nuestros corazones es su sentimiento. Y esto es lo que nos hace falta. Esto es lo que nos hace falta para la iglesia en nuestros días. Como el apóstol Pablo podía orar por cada uno de los que leían sus cartas. Y a tal punto el apóstol Pablo oraba por ellos. No solamente oraba por ellos, sino también por sus colaboradores. Y él hace una lista muy larga, él tiene más de 50 colaboradores. Y hace una lista muy larga. Y a cada uno va reconociendo sus valores, sus trabajos. Y le va reconociendo y va honrando. Y ora por cada uno de ellos. Esto es verdaderamente un esclavo. Toma y practica si hay alguna cosa en la que tú no lo tienes como tu identificación. Si te falta más oración, tómalo, practícalo. Si te falta un profundo dolor por las almas, tómalo. Tómalo. Si te falta sufrir, pasar el dolor sin preguntarle a Dios, porque muchas veces no te va a responder, ¿por qué a mí? Porque normalmente preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Tenlo en cuenta, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Siempre a través del sufrimiento Dios ha tenido un propósito. Y en la vida de José Dios ha tenido un propósito. Y cuando vinieron los hermanos y él le dijo, yo soy José, se asustaron. Él les dijo lo siguiente, no entristezcáis. Jehová me trajo acá. No fueron ustedes, fue Dios que me ha traído. Y todo lo que está pasando a veces, todas esas luchas, esos problemas en tu hogar, con la iglesia, no son los hermanos. Detrás de todo esto está Dios. Porque Dios quiere glorificarse. Dios quiere honrar su nombre a través de tu vida. Entonces yo te invito que te coloques de pie. Vamos a hacer una oración. Y vamos a pedirle, Señor, yo quiero ser tu esclavo. Si Jesús fue tu esclavo, Pablo fue tu esclavo, y tantos hombres
fueron verdaderos esclavos tuyos. ¿Quién soy yo para no serlo? Querido Dios, te doy muchas gracias. Te doy gracias, te doy honra, Padre, por esta noche, esta tarde, que nos regalaste de poder estar juntos. Señor, decorriendo tu palabra, Señor, y mirando por lo menos un poquito de lo mucho que tú hablas, de ser verdaderamente tu esclavo. Señor, tú que nos ves, nos examinas, Señor. Te pido que mire nuestras vidas si realmente estamos como esclavos. Míranos, Dios, si algo nos está faltando. Si en nuestros corazones nos falta el amor, si en nuestros corazones nos falta la oración, nos falta la humildad, el fervor y tantas otras cosas que la Biblia habla, te pido que nos conceda esa gracia, Señor. Te pido que nos conceda esta gracia, Señor, para ser mejores cristianos, pero también mejores siervos tuyos, para que a través de nuestras vidas tu obra sea bendecida. A través de nuestro andar, de nuestro vivir, tu obra sea engrandecida. Tu mano de gracia venga sobre nosotros, auxílianos, llénanos de la gloriosa presencia de tu Espíritu Santo. Sí, Señor, te lo ruego, te lo suplico. Sí, Señor, manifiesta tu poder en nuestras vidas. Colócanos, Señor, en nuestros corazones tu corazón. Señor, haz esa transfusión de corazón. Arranca mi corazón egoísta, endurecido, soberbio, Señor, y coloca tu corazón para tu obra, el amor por las almas, la verdadera pasión por tus almas, Señor. Alabado sea para siempre tu nombre. Sí, Señor, tu presencia nos inunde, Señor, y que volvamos a casa lleno de este amor, de esta misericordia, y que podamos ser verdaderos testigos tuyos, Señor. Glorias a ti, Señor. Muévenos por tu Espíritu. Muchas gracias, Señor, que tú lo vas a hacer. Y cada día vamos a ser mejor cristiano. Porque sí, Señor, al siervo le basta ser como su Señor. Y yo quiero ser como mi Señor. Quiero ser como mi Señor. Quiero tener el amor de Cristo, la pasión de Cristo, la voluntad de Cristo. Quiero ser como mi Señor. Aleluya. Quiero ser como Cristo en esta tierra. Glorias a ti, Señor. Que el mundo pueda ver en nosotros a Cristo. Glorias a ti. A ti sea la alabanza, Señor. A ti la gloria. En el nombre de Jesucristo oro, Padre, y coloco cada uno de tus hijos, cada uno de los que han venido, que sea de bendición esta palabra. Marque sus vidas y de aquí en más tenga una mentalidad de verdadero esclavo. Someter nuestra voluntad a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.